¿Dónde estamos, eh? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Bueno, estamos en CX30. CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en dónde estamos. Nuestro número de contacto 093-829-272, 093-829-272. Gobierno de Frente Amplio. También ese gobierno en el cual se disparó una bala y dejaron parapléjico a Víctor Hernández, ¿no? En fiestas orgiásticas. Ahí era una de las tantas fiestas orgiásticas con droga, consumo de droga, alcohol, de parte de jerarcas del Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, y a su vez prostitutas, narcotraficantes y empresarios. Eso también ocurrió en el gobierno de Frente Amplio. No hay que olvidar las cosas. Gobierno de Frente Amplio que nos dejó un déficit fiscal tremendo, récord histórico del 5,1%, con una tasa de desempleo muy alta, del 10,1%, cuando vientos de cola, cuando eran épocas normales del mundo. No había pandemia, los mercados se abrían, fue un momento de esplendor por aquellos años 2012, 2013, 2014, 2011 incluso, pero Uruguay empieza a tener problemas bastante complicados económicamente y se llega a ese deterioro, y a raíz de ese deterioro económico ostensible, notorio, deterioro institucional, deterioro en la educación, deterioro en la seguridad pública, el pueblo uruguayo decidió cambiar, tener otro gobierno. Que si bien ustedes saben, acá criticamos muchas cosas, pero del punto de vista de lo institucional, de lo que hay que reconfigurar, no estamos criticando personas ni denostando al gobierno, sino que estamos haciendo las críticas que consideramos son pertinentes, inclusive con el ánimo de colaborar, de advertir, de hacer ver que tienen que cambiar cosas en la acción política, porque si no esto se desbarranca, barranca abajo, como el clásico de la literatura uruguaya. El juicio político, ¿sabés qué? Hablando con un amigo, un eminente jurista, amigo mío, fuimos más o menos, digamos que elaborando una interpretación de lo que significa el juicio político al intendente de Montevideo de acuerdo a lo que establece la Constitución. Tengo este artículo de este queridísimo amigo, después voy a ir a un artículo que yo elaboré, que es complementario, y él dice, el juicio político no se califica, el juicio político no se califica, la Cámara de Senadores no tiene que a priori calificar nada, no tiene que calificar la pertinencia o no del juicio político. No sé de dónde sacan eso, de dónde interpretan. En la letra de la Constitución no se establece que la Cámara de Senadores tiene la potestad de calificar la pertinencia o no del juicio político. Debe aceptar la acusación. La diaria se refiere en un artículo periodístico, dice mi amigo, a la posición de algunos legisladores acerca de si es pertinente el juicio político a la intendente de Montevideo, y expresa que la solicitud deberá pasar a comisión del Senado para que se determine si hay lugar a dicho juicio político. No, error. Esa afirmación es jurídicamente incorrecta. Por una parte, el artículo 296 no contiene ninguna referencia a que la solicitud de juicio político, respaldada por la mayoría que establece, requiere una previa calificación de su pertinencia. Por otra parte, cuando el artículo 93 hace referencia a que se considere si hay lugar a juicio, atribuye esa potestad no al Senado, sino a la Cámara de Representantes como parte acusadora, a la cual le da la exclusividad de acusar respecto a determinados integrantes del gobierno. En cuanto a la remisión que realiza el artículo 296 al artículo 93, que es en el caso de la Junta Departamental cuando acusa al intendente o a cualquier miembro de la Junta, se refiere exclusivamente a las causales habilitantes para promover el juicio político, por lo cual no puede extenderse esa remisión a la exigencia de una previa calificación
que en todo caso correspondería a la propia Junta Departamental, digamos que en analogía con lo que le corresponde a la Cámara de Representantes a nivel nacional. Es decir, la Constitución replica el modelo del juicio político a nivel nacional en lo departamental. Sencillamente es eso. Le corresponde a la Junta Departamental, por un tercio de votos que aprueben una acusación al intendente o a cualesquiera de los miembros de la Junta, trasladar esa acusación a la Cámara de Senadores para que tome el asunto, para que tome cartas en el asunto y lleve adelante el juicio político, el cual, una vez tramitado, bueno, tendrá una decisión final, si aprueba o ratifica esa acusación o no, con los efectos que todo ello tiene. La conclusión resultante de los textos constitucionales es que, planteado el juicio político, el Senado no está habilitado para previamente calificar su pertinencia, sino que debe llevarlo a cabo. Y en todo caso será por la decisión final que se determine si se hace lugar a la desinvestidura de la intendente. Es decir, si se destituye al intendente en este caso o no. En consecuencia, no corresponde a los legisladores anticipar un prejuzgamiento acerca de la pertinencia del juicio político. ¿Qué quiere decir? Que no le corresponde a la Cámara de Senadores realizar un prejuicio, prejuzgar si es pertinente o no ir al juicio político una vez que se acusó, en este caso al intendente, desde la Junta Departamental. Y lo mismo respecto a la Cámara de Representantes si acusara, por ejemplo, a cualquier miembro de la Cámara de Representantes o de Senadores, al presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué dice el artículo 93? Dice lo siguiente: compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo, compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, al presidente y el vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral por violación de la Constitución. Primera hipótesis, primer punto, claro, determinante, por violación de la Constitución. Eso dice la Constitución de la República. El hecho de cualquiera de estos integrantes del gobierno, de estos jerarcas, cometa una violación a la Constitución, puede ser acusado por la Cámara de Representantes, que tiene el derecho exclusivo de hacerlo. Y en materia departamental, la Constitución traslada ese derecho exclusivo de acusar al intendente o a los miembros integrantes de la Junta Departamental precisamente a la Junta Departamental. La Junta Departamental, por un tercio de votos, tiene el derecho exclusivo de acusar, en este caso a la intendente, ante la Cámara de Senadores, que vendría a ser algo así como el órgano jurisdiccional, si bien no tiene capacidad jurisdiccional, pero es el órgano competente para llevar adelante el juicio político, pero debe atenerse a la acusación y no debe previamente calificar si es pertinente o no la acusación. Una vez que la acusación ocurrió, opera automáticamente que la Cámara de Senadores debe llevar adelante ese juicio político por violación de la Constitución u otros delitos graves, dice la Constitución, y establece acá lo que en el idioma español, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de las reglas lingüísticas, se llama conjunción disyuntiva. Separa, no es una conjunción copulativa que une, es o por violación de la Constitución o por otros delitos graves. Estas dos hipótesis habilitan a la Cámara de Representantes, bajo el derecho exclusivo, a acusar a todos los miembros que dijimos que narra el 93. Y en materia departamental, exactamente lo mismo, pero le compete a la Junta Departamental llevar a cabo la acusación del intendente por violación de la Constitución o por otros delitos graves. Es disyuntiva, hay una cesura
Hay una división en esa frase, pero hay confusión porque algunos constitucionalistas no sé cómo interpretan las cosas, que mezclan lo de la Constitución con la gravedad del delito y a su vez establecieron una especie de teoría de que la violación debe ser grave cuando a la Constitución nada le importa respecto a si es grave o no grave la violación. Para la Constitución de la República el hecho de que se viole cualquier disposición constitucional es grave. Violar la Constitución es un principio que la Constitución establece de gravedad. La violación es grave, violar la Constitución. No es un delito. Eso entraría en la órbita jurisdiccional del Poder Judicial. Si hay delitos graves, tendrá que tramitarse el juicio político, porque ese juicio político puede dar lugar a que presidente, vicepresidente, ministros sean destituidos. Pero no dice nada el 93 sobre este tema de la destitución, digamos, como resultado final a nivel nacional. Pero a nivel departamental sí. A nivel departamental, fíjense lo que dice el artículo 296. El artículo 296 dice lo siguiente: los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93, es decir, por violación de la Constitución o por otros delitos graves. La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos. ¿A quién? Al intendente o a cualesquiera de los miembros de la Junta Departamental que hayan sido acusados por la Junta Departamental por ese tercio de votos que requiere la acusación de acuerdo a esta disposición constitucional. Podrán ser separados de sus destinos por 2/3 de votos del total de sus componentes. Esta parte final del artículo 296 del capítulo 9 de la Constitución alude al resultado final del juicio político en la Cámara de Senadores. Si acaso la Cámara de Senadores ratifica la acusación, considera que el intendente, la intendente en este caso, es culpable de violar la Constitución, tendrá que ser separada de su destino. ¿Cómo se interpreta separar de su destino? Verbo separar es un verbo de acción permanente. Separar de su destino es una acción que tiene permanencia, que permanece en el tiempo, no es temporal, no es suspensión, no es sanción, es separar de su destino, es decir, separar del cargo, destituir. Esa es la traducción. Separar de su destino por 2/3 de votos del total de sus componentes. ¿Y hay causa? ¿Hay mérito suficiente? Sí, hay. Escuchamos a varios ediles y hace más de 2 años que la intendente de Montevideo no cumple en tiempo y forma con la entrega de los informes que le solicita la Junta Departamental. ¿Respecto a qué? Respecto a sus actos administrativos, respecto al manejo de los recursos económicos de los montevideanos, respecto a irregularidades que fueron viendo, como aquellas, ¿se acuerdan del merchandising, de remeras, mochilas, de una campaña con camiones y camiones que trasladaron a un local militante del Frente Amplio para hacer una campaña de caminatas contra la ley de urgente consideración en aquellas épocas de referéndum, utilizando recursos de la Intendencia Municipal de Montevideo? Sobre ese tema y sobre una infinidad de temas, hace más de 2 años, nos decía el doctor Javier Barrios Bove, nos dice el edil Leonel Aguirre, no, y otros ediles que escucho también en la prensa, no recibieron nunca informes completos, detallados, como deben presentarse. Y muchos de esos pedidos no han sido respondidos. No se respondió a una enorme cantidad de pedidos de la Junta Departamental de Montevideo. Y respecto entonces a este tema, bueno, la Constitución establece que no cumplir con estas requisitorias, con estos pedidos de la Junta Departamental, que dicho sea de paso, viene a ser algo así como el poder legislativo de nuestros departamentos. El intendente sería el poder ejecutivo, el poder legislativo controla al ejecutivo con esa función, pide informes, solicita informes, deberán entregarse esos informes a los 20 días de recibido el pedido de la Junta Departamental, y hace más de 2 años
que no cumple con eso. Y hay prueba suficiente. Tienen la prueba de todo eso, las actas, la fecha, los pedidos, los días, y esos pedidos no fueron, digamos que evacuados con las respuestas suficientes. Artículo 284. Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al intendente. Si éste no facilitara los informes dentro del plazo de 20 días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma. Y artículo 285 dice lo siguiente: la Junta tiene facultad, por resolución de la tercera parte de sus miembros, se da la misma lógica que el porcentaje para acusar, la Junta tiene facultad, por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su sala al intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos o de contralor. El intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva, salvo, dice el párrafo tercero, cuando el llamado a sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, vale decir, si éste no facilita los informes, tiene que el intendente ir personalmente ante ese pedido de la Junta. Pero además la Junta tiene la facultad, por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a sala al intendente. Eso lo realizaron en más de una ocasión y nunca fue. Y en esta última oportunidad, violando ese párrafo segundo, la intendente de Montevideo, y solicitándose que esté presente ante la Junta Departamental para entregar esos informes, tampoco fue. ¿Qué quiere decir? Que violó la Constitución, violó las disposiciones que están establecidas en el artículo 284 y artículo 285, y basados en el artículo 93, en consonancia con el artículo 296, la Junta Departamental de Montevideo, por un tercio de la misma y con la firma de la Presidenta de la Junta, eleva la acusación que está pendiente aún a la Cámara de Senadores. Ahora, cuando ves todo esto, y después te enterás que, por ejemplo, Domenech, integrante, senador, si no me equivoco, integrante de Cabildo Abierto, y otros senadores se apuran y salen a decir que se le fue la mano, que se le fue la moto a los ediles, que es demasiado esto de juicio político, bueno, te cabe pensar entonces qué es lo que está pasando acá. Lo político por encima de lo jurídico. ¿De qué se trata? Que hay un pacto, hay un acuerdo de no agresión. No te agredimos, así nos dejan tranquilos. ¿Por qué? ¿Porque saltó el caso Astesiano? ¿O por qué es? ¿Y qué pasó con el caso Charles Carrera? ¿Se va a dormir ahí? ¿Queda dormido? ¿En los anaqueles? ¿En los estantes de alguna fiscalía? ¿Qué pasa? ¿Por qué no juicio político? Se sabe que no va a prosperar el juicio político porque requiere las dos terceras partes de votos del total de los componentes de la Cámara, y para ello se debe contar con la aprobación o con los votos de la oposición, es decir, de los senadores del Frente Amplio. Pero es muy importante que se dé juicio político porque toma estado público, obliga a que la intendente salga a dar las explicaciones, porque en ese juicio van a evaluar los senadores todas las pruebas que le traslade la Junta Departamental de Montevideo, de todas las cosas que hace la intendente, de todas las violaciones reiteradas que hace respecto a estos artículos, que es nada más y nada menos que el funcionamiento de la interrelación de los poderes y el control de los poderes en la Intendencia de Montevideo. Muy importante que la Junta Departamental tenga control del manejo de los dineros y de todos los actos administrativos que lleva adelante la intendente. Bueno, es importante que tomen cartas en el asunto, que vean todas esas pruebas y el fundamento de la acusación de la Junta Departamental, y que la intendente tenga la oportunidad política de hacer sus descargos ante la Cámara de Senadores, que es el órgano competente para llevar adelante ese juicio político que da lugar a la eventualidad de que sea destituida. Pero aunque no sea destituida, que no lo va a ser,
Sería muy importante para la República que funcionara este instituto que muy bien prescribe la Constitución de la República y que lo prescribe con absoluta claridad, que no hay lugar a dudas. Pero empieza el mareo de ciertos doctrinos, no sale la cátedra a hablar con claridad de estos temas y los uruguayos, el pueblo uruguayo, queda desprotegido en la más estricta lógica republicana y democrática del país. Queda desprotegido porque no salen voces autorizadas desde la academia, desde la Universidad de la República, desde las cátedras del derecho constitucional, desde las cátedras del derecho procesal. No salen eminentes juristas a explicar que esto es muy viable y que incluso es necesario que se haga para que queden todas las cosas con total claridad y que el pueblo uruguayo vea cómo se comporta cada uno de los miembros integrantes del sistema político uruguayo. No se trata tanto acá de si va a ser destituida o no, sino que esgrima sus razones, que las explique con fundamentos firmes, que explique y haga sus descargos ante la Cámara de Senadores sometida a un juicio político, sentando precedente en el Uruguay de que cualquiera de los integrantes del sistema político, cualquiera sea su jerarquía en el orden de la responsabilidad del funcionario público, porque eso es una república, no jerarquía en términos de eh, poderes de monarcas o nada por el estilo, en jerarquía en cuanto a su mayor responsabilidad. Más alto es el cargo, más responsabilidad. El funcionario es a la función, dice el artículo 59 de la Constitución. Vivimos en una república democrática, señores. No vivimos en una república de monarcas que hacen pactos en secreto como si se tratara de Versalles cuando la época de Luis XVI, a ver si caía o no la monarquía y se ponían a favor unos y en contra otros, y se buscaban pactos y pactos secretos a espalda de un pueblo que después con sus panaderas y campesinas les dice a aquellos monarcas absolutistas, se terminó. Y en este caso estamos hablando de un país que se precia de ser una república democrática, incluso muy calificado, muy bien calificado en el exterior, y sin embargo dudamos de algo tan evidente, tan básico, tan craso, tan grosero como una reiterada violación de disposiciones constitucionales de parte de un intendente que perfectamente tiene que ser sometida a un juicio político por la Cámara de Senadores porque cuenta con todas las premisas que dice la Constitución, el tercio o más ya de la Junta Departamental que la acusa con suficiente prueba y la Cámara de Senadores sencillamente tiene que tomar cartas en el asunto, no revisar si es pertinente o no la acusación. Eso en el barrio, los muchachos del barrio, ¿sabés cómo le decíamos? Domenech y todos los que dicen estas cosas, rizo, mareo, están mareando. Me estás haciendo un juego de palabras y me querés envolver con una pseudo teoría jurídica como para que la cosa quede ahí apagada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué queda apagada? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las razones? Entonces, esto obliga a periodistas a preguntarnos más cosas, estas que estoy preguntando. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué? ¿Y por qué entonces queda impune todo esto? Esto sienta otro precedente, que es el precedente negativo, el antirrepublicano. Yo no sé si eso lo tiene claro la intendenta Cose. Esto es República Cose si vas al juicio político. Y si tenés la conciencia tranquila y limpia de que cumpliste con todo, y bueno, declarás ante la Cámara de Senadores y queda todo aclarado y queda tu honor, artículo 7, también defendido, protegido por la Constitución, porque limpias tu honor, porque hasta ahora para muchos montevideanos y uruguayos estás sometida a un juicio público de facto, de hecho, que te consideran que estás cometiendo muchos atropellos a la Constitución y que inclusive la Junta Departamental lo dice. Ahora, ¿por qué el sistema político más arriba se apura a decir que no? Es increíble, ¿no? Si hablamos de república, tenemos que entender que estamos ante un sistema de gobierno que implica la separación de los poderes y el control de los mismos. ¿Para qué? Para evitar el desborde o la concentración de esos poderes. Eso que los ingleses llaman check and balance y que los franceses le llaman pouvoir o puissance. Es simple, hay que leer un poco, estudiar algo tan maravilloso como la Constitución, un poquito de historia de las ideas
y algunas leyes en consonancia con la Magna Carta de la República Oriental del Uruguay. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber, y sí, en dónde estamos. Chau.